Muy buenas tardes a todos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología les da la más cordial bienvenida a la octava fecha, a esta octava jornada del ciclo de seminarios sobre los avances de los proyectos de investigación en el contexto de la pandemia de la COVID-19. En esta tarde tenemos tres presentaciones, tres proyectos que vamos a estar presentando. La doctora Cintia Villalba ya está con nosotros. Ella, en representación de la Facultad Politécnica de la UNA, va a presentar uno de los proyectos de esta institución. El proyecto se denomina Detección y Seguimiento Georreferenciado de Pacientes de Alto Riesgo, portadores de enfermedades crónicas con riesgo de COVID-19 por medio de una aplicación móvil. También se encuentran ya con nosotros los investigadores Pastor Pérez Estigarribia y también la investigadora María Victoria Heikel. Ellos también estarán realizando sus presentaciones en esta tarde. Bien. Antes de darle la palabra a la doctora Cintia Villalba, voy a mencionar un breve resumen de su currículum. Ella es doctora en Ingeniería de la Innovación Industrial por la Universidad de Módena y Reggio Emilia, Italia. Ella es ingeniera en informática por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Realizó una pasantía en la Universidad Rey Juan Carlos de España con el grupo de inteligencia artificial. Actualmente es docente e investigador de la Facultad Politécnica de la UNA. Sus trabajos de investigación se centran en las áreas de ingeniería, del software e informática en salud. En este contexto, coordina el grupo de investigación en tecnologías de la información de la Facultad Politécnica de la UNA y lidera y participa en proyectos de I+D+I y contribuye activamente en la formación de nuestros investigadores. Le damos la bienvenida a la doctora Cintia Emilia Villalba en esta presentación de esta tarde. Bienvenida, doctora. La escuchamos. Gracias por la presentación. Bueno, a continuación pasaré a presentar el proyecto, los avances del proyecto que estamos llevando a cabo desde la Facultad Politécnica en colaboración con el Ministerio de Salud. Siguiente. Aquí podemos ver el equipo de trabajo, es un equipo multidisciplinario, está conformado por la doctora Felicia Cañete, quien está por parte del Ministerio de Salud, la doctora Dilfa Picón, el doctor Horacio Legal, quien les habla, el ingeniero Federico Daumas, el licenciado Derlis Gómez y el universitario Jesús Aguilar. Bueno, este es el equipo de trabajo quien está llevando adelante este proyecto. Como sabrán, uno de los sectores más vulnerables de la población ante la pandemia, ante el COVID, son los portadores de enfermedades crónicas. En este sentido, fue demostrado que estos pacientes pueden padecer la forma más grave del COVID-19. Entonces, este proyecto se centra un poco en estos pacientes y, a ver, atiende la problemática de que debemos identificar a estos pacientes y también de que estos pacientes requieren de seguir su tratamiento, de continuar, de asistir a los hospitales para continuar su tratamiento. Entonces, un poco qué es lo que identificamos, ¿verdad? Se requiere identificar a estos pacientes de manera georreferenciada y mantener un contacto con ellos. Mantener la asistencia de los pacientes en la atención primaria, reduciendo al mínimo su traslado a centros hospitalarios durante la pandemia. También se requiere redireccionar las medicaciones de uso habitual y activar acciones de protección en caso de identificación de pacientes que estén cercanos a ellos y que hayan dado positivo, ¿verdad?, el COVID. Entonces,
En este sentido, hemos analizado, hemos realizado una revisión de la literatura y las aplicaciones, identificamos que las aplicaciones móviles son muy, digamos, apoyan al, a lo que sería al avance o al control de esta enfermedad, ¿verdad? O sea, de este tipo de enfermedad. En este contexto, el objetivo de este proyecto consiste en desarrollar e implementar una aplicación para dispositivos móviles para detectar y realizar el seguimiento georreferenciado por parte del Ministerio a pacientes portadores de estas enfermedades crónicas con riesgo alto de padecer, digamos, la forma grave de COVID. Ok, siguiente. La propuesta en particular, acá podemos ver un poco la arquitectura, que bueno, localizamos a las personas, ubicamos también los centros asistenciales próximos a estas personas y también se realiza un contacto entre médico-paciente de manera digamos, a hacer el seguimiento de estos pacientes. ¿Qué más? Siguiente. En, en la propuesta en particular, cabe destacar que aquí tenemos, ¿puedes irte uno atrás, Horacio, por favor? Que me gustaría mencionar. En relación a la propuesta, hemos identificado que para los pacientes es mejor utilizar las aplicaciones móviles y para los médicos es mejor una web para los médicos. ¿Okay? A continuación, vemos las fases con las que cuenta este proyecto. Primeramente, realizamos la identificación y relevamiento de los datos de autorreporte a ser recolectados y requeridos para la aplicación. En este sentido, vamos a ver que los pacientes se registran y allí pueden completar unos formularios que fueron preparados por los médicos. Todas las preguntas fueron diseñadas y elaboradas por los médicos para hacer el seguimiento justamente a estos pacientes. Luego pasamos a la segunda fase de diseño y desarrollo de estas aplicaciones, hicimos los mockups, fuimos avanzando, hicimos ciertos prototipos y los fuimos validando con los usuarios. Luego las pruebas unitarias y actualmente nos encontramos en la cuarta fase, que es la de la evaluación de la solución en ambientes reales. Próximamente vamos a estar realizando esta evaluación en la región sanitaria de Casapa. ¿Ok? Bueno, finalmente esto se va a poner en producción y va a estar vamos a hacer el traspaso de conocimiento al Ministerio de Salud, claramente, para que ellos avancen digamos, en lo que sería esta producción y en extender este proyecto a todo el país. Siguiente, Horacio. A continuación, vamos a ver un video de la aplicación móvil y la web a cargo del licenciado Derlis Gómez, quien es otro integrante del equipo de trabajo. Muchas gracias, doctora Cintia. Que nada, yo soy Derlis Gómez, investigadora en formación. Vamos a estar viendo y explicando un poco el funcionamiento de lo que es la app de georreferenciamiento. Básicamente uno tiene que ingresar a la app móvil, uno puede registrarse. En tal sentido, tiene que rellenar sus datos con el correo electrónico y también así una contraseña. El- con esos datos le va a llegar una notificación en el correo electrónico que hay que validar para poder ingresar en la app. Se completa en tal sentido el ingreso a la app y se completan con los datos personales.
completan con los datos del número de teléfono, también la dirección y también se guarda la geolocalización de la ubicación donde uno está ahora. Continúan con los datos propios de cada persona. A continuación, esta parte serían los formularios a rellenar por el paciente. Hay diferentes tipos de formularios, formularios de síntomas, de enfermedades base, también formularios logísticos, donde uno puede completar esos datos para que luego pueda ser revisado por el doctor. En cuanto al formulario de enfermedades base, uno pudiera completar estos datos que también servirán al doctor para referencia. El dato logístico corresponde a lo que serían los datos de médicos con el que fue atendido, si es que retira algún tipo de medicamento, y también el lugar donde está siendo atendido en forma habitual. En las opciones de la app están los datos, los formularios y también las respuestas a esos formularios que se hubo enviado. Básicamente aquí se pueden ver las ubicaciones de los hospitales que están más cercanos a la ubicación del paciente. La opción de mensajería, en este caso sirve para enviar mensajes al sistema que van a poder estar revisando los doctores. Una pequeña explicación de lo que es el sistema de la app. Y nada más eso quería mostrar. Pasamos con la doctora Cintia Villalba. No la escuchamos, doctora Cintia. Horacio, ¿ahora? Ahora ¿No? sí, Sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí. estoy tratando de compartir nuevamente. Ahí vemos que ya va a empezar a presentar, doctor. Ya vemos la presentación. Ok, acá. Llegamos a esto, aquí va. Sí, Como les comentaba, ya para ir finalizando y comentándoles cuál es la fase en la que nos encontramos actualmente, ya en la fase de evaluación en ambientes reales. Esto se va a realizar en la región sanitaria de Cazapá, donde cuenta con un coordinador, 50 médicos y 81 centros asistenciales. La idea es probar con la mayor cantidad de médicos, o sea, hacer esta evaluación con la mayor cantidad de médicos posibles y centros asistenciales. Sí, cabe destacar que, bueno, que tendríamos que ver ahí la parte de la conectividad, ¿verdad? Que es un problema constante que se mantiene en todo el país. La siguiente diapositiva. Ya con esto finalizamos y, bueno, próximamente estaremos comentándoles ya los primeros, los resultados preliminares de esa fase de evaluación. Muchas gracias por la atención. muchas gracias, doctora Cintia. Muchas gracias también a Derlis y al doctor Horacio, que también estuvo aquí en la presentación. A los que nos están viendo por Facebook pueden dejar sus comentarios ahí abajo mismo
de la transmisión en el espacio de comentarios. Ahí pueden dejarnos sus consultas. Y a los que nos acompañan aquí a través de Webex, nos pueden dejar en el chat si es que tienen alguna duda o consulta. Aquí tenemos una pregunta, doctora Cintia. Dice, ¿cuál es el principal problema de la puesta en práctica del proyecto? ¿Cuáles problemas? Sería la conectividad, ¿verdad? Que bueno, que afecta a nivel país. Otra posible problemática que podríamos enfrentar, bueno, ya es a nivel de la adherencia y del uso de esta aplicación, pero yo creo que eso podría sobrellevarse con una buena capacitación, una buena campaña de difusión, de, digamos, de concienciar a la gente de la importancia del uso y de los beneficios que va a tener al utilizar esta aplicación. Yo creo que en ese sentido la doctora Edith nos podría orientar un poco, indicar cuáles son los beneficios por el lado médico también. Ujú. Sí, cómo no. Soy la doctora Podría Edith Halcón. No sé si me escuchan. Sí, la escuchamos, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como le estaba diciendo Cintia, para nosotros va a ser muy importante esta conectividad porque nos va a facilitar encontrar a los pacientes, porque prácticamente es un autorreporte del paciente. Es cierto que hay muchos problemas de conectividad y ese tipo de cosas, y bueno, son las debilidades y fortalezas propias de cualquier herramienta que se está comenzando a hacer. Pero tengo entendido que nos va a ayudar mucho más todavía que nosotros seguimos con la pandemia y para localizar realmente a los pacientes y que estos pacientes no se vayan a otros lugares a hacer el ciclo vicioso de contaminación. Tengo entendido que es eso. Y otra debilidad que probablemente vamos a encontrar, pero que sabemos que se soluciona, es que los pacientes mayores no están bien habituados en usar el celular. Algunos, porque en mi caso mi mamá sabe mejor usar el WhatsApp, pero en ese caso también está en el programa que nosotros vamos a capacitar a través de los médicos, que cada médico en su lugar de trabajo, ellos entienden a su población, saben con qué idioma hablarle y en este caso, por ejemplo, en nuestro país se habla casi todo, 90% de guaraní y en guaraní se les va a explicar a los pacientes para que sepan entrar y los que no sepan entrar seguramente su sobrino, su vecino o en los clubes donde están los programas de salud que el ministerio ya lo tiene implementado, en esos clubes también probablemente se le va a estar capacitando a los pacientes. Eso nomás quería. Muchas gracias, doctora Edith. No sé también si es que se está previendo, esta ya es una pregunta, ¿verdad? El trabajo con las unidades de salud de la familia de las regiones, o en este caso, ya que se va a trabajar con el departamento de Caguazú, si es que con ellos se va a estar trabajando. Ahí le paso a Perdón. Casa Paz. Está la doctora Felicia Cañete también, creo que está por aquí presente. Si puede explicarnos mejor, pero de todas maneras está programado. Ahí parece que la doctora Felicia habla, puede hablar. Sí. Buenas tardes a todos. Realmente para nosotros el Ministerio de Salud, esta herramienta va a ser demasiado útil porque justamente estamos con un programa que se llama Modelos Crónicos, que se implanta justamente en las unidades de salud de la familia y como es la puerta de entrada de los pacientes, y de ahí van subiendo a los hospitales distritales y a los hospitales regionales, y si hace falta son referenciados a los hospitales de referencia especializados. Y entonces esta herramienta realmente va a ser utilizada en las unidades de salud de la familia.
Y hay dos aspectos que a nosotros nos interesa. Uno, en este momento, que es identificar a las personas que tienen riesgo de contagiarse o de adquirir, afectarse por el COVID-19, que son fundamentalmente las personas con enfermedades crónicas, y las personas, la mayoría de las personas con enfermedades crónicas tienen más de 60 años, que es otro factor de riesgo para la afectación del COVID-19. Entonces, en este momento es identificar a esas personas dónde están para que pueda ser referido a un médico de la salud de la familia y pueda ser seguido por ese médico. Y otro es que también queremos evitar que los pacientes, la mayoría de estos pacientes retiran su medicación del área de salud. Entonces, de tal forma a que se le pueda dar una cita para que vaya y retire esos medicamentos por 3 meses y no cada mes como hacía antes, y no pueda acudir al centro de salud. Entonces, para que el médico de la unidad de salud de la familia pueda orientarle en qué momento se le va a llevar su medicación. O sea, son dos aspectos demasiado importantes y sí se va a implementar en las unidades de salud de la familia, y hemos elegido para esta primera etapa la región sanitaria de Cazapá. Y esta región tiene varias, o sea, porque elegimos por varias características. Tiene áreas donde urbanas, áreas rurales, áreas donde hay conectividad y áreas que no. Y también porque tenemos un equipo bien organizado en esa región. Entonces podemos ver todos los errores, las debilidades que se puede ir viendo y se puede ir ajustando. Por eso se eligió esta región. Muchísimas gracias, doctora Felicia, por su respuesta. Agradecemos también a la doctora Cintia Villalba, al doctor Horacio Legal y a Derlis Gómez por acompañar, y a la doctora Edith también, que estuvo del equipo de trabajo. Esta fue la presentación entonces de los avances de los proyectos de detección y seguimiento georreferenciado de pacientes de alto riesgo portadores de enfermedades crónicas con riesgo de COVID-19 por medio de una aplicación móvil. Les agradecemos a todos los investigadores y les pedimos por favor que se queden con nosotros hasta el cierre para prever alguna consulta sobre el proyecto. Bien, a continuación seguimos con el segundo proyecto que va a ser presentado en esta tarde. Este proyecto está siendo ejecutado por la Universidad Autónoma de Asunción y el nombre del proyecto es el siguiente: Desarrollo de un sistema de vigilancia para identificación de casos probables de COVID-19. Este proyecto va a ser presentado por el investigador Pastor Pérez Estigarribia, que ya está también con nosotros. Voy a presentar un breve resumen del CV, en tanto ya podemos ir poniendo la presentación también. El investigador Pastor Pérez Estigarribia es biólogo, investigador del PRONI nivel 1, cuenta con una maestría en zoología por la Universidad de Concepción de Chile y un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de Asunción. Ha desarrollado modelos para el control de mosquitos vectores y modelos de herencia para simulaciones computacionales. Además, realiza actividades de investigación en el marco de una cooperación técnica brindada por la OPS al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por la actual situación de emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Bienvenido, Pastor. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Es un placer Buenas tardes. estar con ustedes. Bueno, entonces el proyecto de investigación que estamos desarrollando trata sobre un sistema de vigilancia que está enfocado en la identificación de casos probables de COVID-19. La presentación estará organizada de la siguiente manera. En principio, voy a estar hablando sobre los equipos de trabajo. Voy a estar comentando el problema que hemos abordado y los objetivos, el objetivo del proyecto. Voy a presentar algunos resultados relacionados a modelos predictivos
Luego estaré presentando un video sobre un demo del sistema que ha sido desarrollado, que lo bautizamos como Epigraph, y finalmente daré algunos comentarios finales sobre el estado de desarrollo del proyecto. Vale mencionar que la razón por la cual le llamamos Epigraph al sistema que estamos desarrollando es porque es un sistema que debe ayudarnos a seguir enfermedades que tengan la dinámica de contagio de persona a persona, y hemos utilizado un concepto basado en grafos, base de datos basado en grafos, que permite una abstracción bastante buena para este tipo de problemas en donde se tienen contactos y se tienen contagios de persona a persona, ¿sí? Entonces, la forma en que está organizado el equipo, el proyecto en sí, está organizado en 4 equipos. Uno de los equipos es el equipo de coordinación, luego tenemos el equipo de epidemiología, un equipo de ciencia de datos y el equipo de informáticos. El equipo de coordinación está conformado por José Luis Vázquez, quien es el director de este proyecto, luego Cristina Di Natale, está colaborando con José Luis en este equipo, y Silvia Vázquez. Luego tenemos un equipo de epidemiólogos que básicamente lo que hacen es asesorarnos y acompañarnos en los conceptos relacionados a epidemiología, que está conformado por Guillermo Sequera, que es del área de medicina, Mara Muñoz, que es bióloga, Esther Pedroso y Sandra Ira, la que se han incorporado recientemente, que también son del área de salud. En el equipo de ciencia de datos está liderado por el investigador principal, Miguel García, que es físico, trabaja especializado en ciencia de datos, métodos de machine learning, y quien les habla, Pastor Pérez, y Sebastián Grillo, que es matemático, ¿sí? Luego el equipo informático está conformado por Julio Melo, que es el desarrollador senior, está Tadashi Akagi y Diego Flores, ¿sí? Ellos son los encargados de la parte de desarrollo e implementación del sistema. Como se dice siempre, en la cola está el veneno. Este equipo está cumpliendo un rol fundamental en el proyecto. Entonces, el problema que nosotros hemos trabajado se plantea de la siguiente manera: ¿qué métodos informáticos pueden asistir las tareas de vigilancia para aumentar la eficacia en la detección de nuevos casos de COVID-19? Y nos hemos planteado como objetivo desarrollar un sistema de información que asista a un equipo de vigilancia epidemiológica en la identificación de casos probables de COVID-19 a partir de registros masivos. Entonces, queríamos de cierto modo, que este sistema pueda anticipar incluso pruebas de diagnóstico molecular bioquímico, dado algunos atributos, cuáles podrían ser casos probables de COVID, y al mismo tiempo también cuáles podrían ser casos probables de COVID que requieran algún tipo de asistencia médica, como por ejemplo UCI, o incluso casos probables de COVID que puedan llegar a fallecer. Entonces, por un lado, el objetivo era que esta herramienta, este sistema, ayude a gestionar los datos, a evitar errores en la captura de los datos, y al mismo tiempo también que pueda hacer previsiones a nivel de casos. Entonces, en cuanto a los modelos predictivos que hemos trabajado hasta el momento, aquí se presenta una tabla de resultados. Trabajamos con un conjunto de datos que fue proveído por la Dirección de Vigilancia hasta el corte que hicimos de los datos. Teníamos aproximadamente 300.000 registros, ¿sí? Un conjunto de datos en los cuales se seleccionó un subconjunto de datos de aquellos que no tenían datos faltantes, datos perdidos, que fue un conjunto de datos mucho más pequeño, de aproximadamente menor a 6.000 registros. Y aún así es un conjunto de datos bien representativo. Y una particularidad que tiene este tipo de problemas y este tipo de conjunto de datos es que los eventos que uno está interesado en predecir, por lo general, no son tan frecuentes en el conjunto de datos. Entonces, en términos de análisis de datos, se tienen problemas de datos desbalanceados, ¿sí? Entonces, hemos
evaluado, hemos delimitado, aquí se muestran tres conjuntos de datos en realidad como predictores, atributos, por ejemplo, datos demográficos como el sexo, la edad, luego también datos de síntomas, ¿sí? Y adicionalmente también datos, factores de riesgo. Y un tercer conjunto de datos sería un conjunto de datos que considera todos estos atributos, ¿sí? El tipo de evaluamos diferentes modelos basados en técnicas de machine learning. Aquí presentamos resultados de algunos de ellos que hemos seleccionado de forma con un propósito ilustrativo. Por ejemplo, métodos basados en Ney-Bayes, que es un método probabilístico, métodos basados en regresión logística y métodos basados en random forest, ¿sí? Que sería básicamente un tipo de métodos de árboles de decisión, ¿sí? En resumidas cuentas, el AUC es una medida que nos informa a nosotros qué tan buenos son estos modelos que estuvimos utilizando y entrenando a partir de una submuestra del conjunto de datos para hacer pronósticos, predicciones de eventos, por ejemplo, que una persona, dado sus características demográficas o de síntomas o factores de riesgo o el conjunto de estos atributos, pueda ser una persona COVID positiva y que requiera UCI, incluso antes de tener el diagnóstico bioquímico, ¿sí? Entonces, en términos generales, el rendimiento nos informa que los modelos son buenos para predecir esta condición. De igual modo, cuando queremos predecir, por ejemplo, fallecidos que sean positivos, también tenemos un modelo con rendimientos buenos. Sin embargo, algo que actualmente estamos trabajando es para mejorar la precisión y la sensibilidad de estos modelos, ya que nosotros tenemos como propósito equivocarnos lo menos posible en decir que una persona probablemente pueda llegar a requerir UCI y fallecer, es decir, que una persona sea un verdadero positivo para esa condición. Queremos minimizar ese error. Eso implicaría hacer que el modelo en términos generales, como por ejemplo AUC, se equivoque un poco más, pero en estas medidas, que sería la sensibilidad, se equivoque menos. Es decir, que sea el modelo en sí sea bastante bueno para predecir, por ejemplo, que una persona va a fallecer, que una persona con COVID positivo puede llegar a fallecer, ¿sí? Tenemos resultados que no estamos mostrando aquí todavía en relación a eso, que lo que uno hace es asignar pesos al modelo y con eso se puede lograr aproximadamente una sensibilidad cercana al 90%, que es bastante buena, ¿sí? Entonces, esta gráfica representa el AUC. Generalmente es una tasa una gráfica que se obtiene al graficar cambiando los valores de corte para asignar como positivo o negativo la tasa de falsos positivos con respecto a la tasa de verdaderos positivos. Y aquí esta curva azul, cuando más cercano vaya a la diagonal es porque mejor es el modelo y el AUC va a ser mayor. Luego las otras medidas informan sobre la sensibilidad y la especificidad que tiene que ver con la capacidad del modelo para detectar los verdaderos positivos. Entonces, esto lo muestro de forma ilustrativa cuando, por ejemplo, uno considera un diseño caso control y trabaja con modelos de regresión logística, una forma de visualizar cómo se relacionan algunos factores con una condición que uno quiera predecir, por ejemplo, fallecidos positivos de COVID-19 en función a datos demográficos. Uno puede, graficando el off ratio, que es como una razón de probabilidad, uno puede obtener cuáles son los factores que aportan más o que están más asociados con esta condición. Aquí, por ejemplo, vemos que el grupo de edad que es mayor a 64 años es la condición que en mayor medida está relacionado, podría interpretarse que tiene mayor riesgo de fallecer siendo COVID positivo. Luego le sigue la edad de 47 a 64 años, luego de 33 a 47, de 19 a 33, donde aquí el control son las edades menores, ¿sí? Y aquí se puede ver también que el factor que el sexo masculino tiene un mayor riesgo frente al sexo femenino. Nosotros hemos definido una medida de riesgo relativo que nos permite rankear lo que nosotros llamamos perfiles. Un perfil lo definimos como
una combinación única de atributos que se presenta en el conjunto de datos. Por ejemplo, una combinación única de atributos demográficos, ¿sí? Y la forma que definimos esto es ponderando la probabilidad de que ocurra un fallecido positivo, dado el perfil, dividido por la máxima probabilidad observada entre todos los perfiles que logramos documentar. ¿Para qué nosotros queremos utilizar esto? Básicamente para hacer un ordenamiento de todos los casos, ¿sí? Para hacer un ordenamiento de los perfiles y darle a un usuario eventualmente la posibilidad de tomar decisiones de punto de corte que sirvan para hacer un cribado, para identificar para identificar un subconjunto de casos que deban tener una especial atención, ya que generalmente lo que ocurre es que diariamente se tienen que tomar decisiones sobre conjuntos relativamente grandes, difíciles de manejar de casos, entonces una persona no puede ir verificando caso a caso. Eventualmente esta herramienta debería automatizar ese proceso y asistir en esa tarea, ¿sí? Entonces, por otro lado, tenemos, por ejemplo, perfiles de síntomas, que es dado una lista de síntomas, la presencia o ausencia de aquellos síntomas, ¿sí? Este es el off-radio, por ejemplo, aquí podemos ver que para identificar simplemente positivos de SARS-CoV es importante la pérdida de gusto, es un factor muy determinante. La pérdida del gusto y del olfato, así como la tos, dificultad para respirar, fiebre referida, son algunos factores que aportan en mayor medida para la identificación. Y en función a esto, lo que hacemos es también poder establecer un riesgo relativo para diferentes perfiles. Aquí estamos mostrando solamente, por limitación de espacio, 30 de los 1.470 perfiles de combinaciones de síntomas que se presentaron en el conjunto de datos. Entonces, este debe cumplir el mismo propósito de poder priorizar poder establecer un corte y un cribado de aquellos casos que tengan mayor riesgo de ser positivos, dado los síntomas que presentan, por ejemplo. Esto sería algo de mayor, digamos, relevancia médica, por ejemplo, aquellos casos que nosotros, conociendo los síntomas que presentan, o bien factores de riesgo que presentan, qué probabilidad hay de que sea un paciente positivo de COVID que requiera UCI, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, cambia un poquito el orden de los síntomas. Aquí dificultad para respirar pasa a ser algo relevante para anticipar este suceso. La anosmia también es un factor preponderante. Disnea, taquipnea, fiebre referida son factores que están asociados en mayor medida a esta condición. Y de igual manera, en este caso, de los 1.470 perfiles de síntomas que he identificado, dado esta lista, esta secuencia de síntomas, nos permite hacer un ranqueo de perfiles y poder dividir, separar aquellos perfiles que tienen mayor riesgo de cumplir esta condición. Otro ejemplo del mismo enfoque sería, por ejemplo, si tratamos de predecir fallecidos positivos en función a los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, siempre que tenga un factor de riesgo referido, la probabilidad de que fallezca, digamos que hay una asociación. Luego, obesidad, aquí se puede observar que es un factor asociado importante para tener una mayor probabilidad de este evento. La diabetes también obtenemos como otro factor de riesgo, y así sucesivamente. Aquí hay un ranking de aquellos factores que son más preponderantes, ¿sí? Aquí se puede observar síndrome de Down también, que es una condición de riesgo según el conjunto de datos y el modelo que estuvimos trabajando. Sin embargo, presenta una incertidumbre importante. Luego, entonces, tenemos perfiles de factores de riesgo. En total, encontramos en este conjunto de datos que estoy haciendo referencia, 113 perfiles distintos. Aquí estoy mostrando 30 perfiles distintos, y lo que quiero ilustrar aquí es también que uno puede hacer un ranqueo de aquellos que tienen, digamos, mayor riesgo, o puede interpretarse como una mayor probabilidad de que suceda este evento dado el perfil de factores de riesgo que presenta, ¿sí? Entonces,
estas diferentes medidas van a ser utilizadas como, como una fuente más de información, como un dato más, pero en este caso un dato de previsión. La aplicación que desarrollamos proporciona información sobre que fue obtenida a partir del ministerio, ¿verdad? Para para caso, para la dirección a partir del trabajo de la dirección de vigilancia, y luego también adicionaría estas variables que son de pronóstico al conjunto de datos. Ahora lo que quiero hacer es mostrarle un demo del estado de desarrollo en el cual se encuentra la aplicación y hacerle unos comentarios al respecto. Pero en un segundito voy a compartir el video. Ok, pastor. Voy a ir haciendo comentarios. Ok, La aplicación que hemos desarrollado utiliza como base de datos un concepto relativamente nuevo de base de datos que son bases de datos basadas en grafos. Son bases de datos no SQL que tienen ciertas ventajas y sobre todo la razón por la cual elegimos este tipo de herramienta es porque encaja bastante bien para poder hacer más visual la aplicación que hemos desarrollado. Una cuestión que incorporamos en la aplicación es los formularios electrónicos, ¿sí? Estos formularios electrónicos son estandarizados. Eso significa que al cargar los datos te muestran valores de tal manera que el usuario pueda seleccionar a partir de estos valores, por ejemplo, de fecha, y lo que hace es reducir el tipo de errores que se incorporan generalmente al utilizar formularios que se llenan a papel. Y como esto está desarrollado para hacer una aplicación web, en teoría podría utilizarse de forma remota, ¿sí? De igual modo, también la aplicación tiene un proceso, tiene implementado una funcionalidad que permite incorporar datos masivos a partir de CSV en el formato que normalmente lo utilizan en el Ministerio de Salud, en la Dirección de Vigilancia. Los formularios electrónicos que se utilizan aquí son formularios electrónicos que imitan el tipo de formularios que en principio, cuando empezó el problema de la pandemia, lo estaba utilizando la Dirección de Vigilancia de la Salud para captar los datos, ¿sí? Entonces permite cargar datos laboratoriales, datos relacionados a la persona, la localización, el establecimiento en el cual se tomó la muestra a estas personas y otro tipo de informaciones. Una de las cualidades que tiene el sistema que hemos desarrollado es esta posibilidad de visualizar todos los árboles de contacto que están documentados en la base de datos. Y al mismo tiempo también incorporar otro concepto que es de propio de epidemiología, que son los árboles de contagio. Son subárboles de estos árboles de contacto, ¿sí? Otro componente que incorpora al sistema son una línea de tiempo de eventos que fueron documentados para los diferentes casos. Me voy a detener un poquito aquí para contarles con más detalles. Entonces, estos árboles definimos árboles de contactos, que son todas las personas que se reportaron como contacto de una persona, y luego a partir de aquellos que tienen resultados positivos confirmados SARS-CoV, tenemos los árboles de contagio, ¿sí? Y esto permite, por un lado, explorar de forma interactiva estos árboles de epidemiología, seleccionar los casos y luego aquí a la derecha permite expandir otra vez en un formulario información más detallada sobre estas personas, ¿sí? Aquí esta barra de herramientas que se muestra en la parte de arriba tiene implementación de diferentes funcionalidades, que por un lado son buscadores que te permiten buscar a personas en particular y sus contactos. Luego también
permite visualizar etiquetas de datos que están relacionadas a un caso particular. Entre estas etiquetas serían los resultados de los modelos predictivos que les estuve mostrando anteriormente, ¿sí? Luego tenemos estas líneas de tiempo. Tanto los árboles de contacto, árboles de contagio y líneas de tiempo son tipos de visualizaciones que nosotros seleccionamos luego de una revisión de la literatura y el tipo de visualizaciones que se suelen utilizar para este tipo de sucesos, eventos epidemiológicos que normalmente se publican. Y es común mostrar este tipo de visualizaciones en paper, en artículos, cuando empieza recién una epidemia para poder entender cómo ocurren los contagios de persona a persona, ¿sí? En esta línea de tiempo, cada color es un evento. Por ejemplo, si es que la persona, si es que cuando la persona inició síntomas, cuando la persona fue hospitalizada, cuando la persona fue diagnosticada con COVID-19, cada uno de esos eventos están datados y se ilustran según los colores. Cuando en una misma fecha se documentó más de un evento, entonces se muestran dos colores. Y explorando esta gráfica en la aplicación, con el cursor uno obtiene esa información, se despliega. Luego también tiene la posibilidad de forma interactiva, desplegar una persona, cuáles fueron sus contactos y cuál es la línea de tiempo de este contacto. Entonces permite, digamos, entender mejor a un nivel de casos cómo fue la dinámica de contagios. No sé si están viendo la presentación de nuevo. Ahora ya no lo vemos nuevamente, no lo estamos viendo, Pastor. Ahora sí. Okay. Entonces, como comentarios finales, me gustaría destacar que el rendimiento de los modelos predictivos nos indica que es factible anticipar eventos asociados a COVID-19 en función a atributos demográficos, de síntomas y factores de riesgo. Vimos que es posible obtener un cribado de casos a partir de estimaciones de riesgo relativo de eventos asociados a COVID-19, por ejemplo, el requerimiento de UCI o incluso los fallecidos, para un conjunto de perfiles demográficos, de síntomas o factores de riesgo. La utilización de formularios electrónicos estandarizados ayuda a reducir la carga de datos erróneos, que al momento de poder aplicar efectivamente los tipos de modelos que nosotros estamos utilizando, es fundamental que los errores que se carguen vengan sin error. Por otro lado, los modelos descriptivos del sistema Epigraph, basados en árboles de contagio y líneas de tiempo de eventos, hacen más fácil la tarea de seguimiento de los casos. Y esa es toda la presentación, así que quedo atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Pastor. Una presentación bastante interesante y bastante puntual. Este trabajo lo están desarrollando también conjuntamente con la Dirección de Vigilancia, Pastor. ¿O es un trabajo independiente? ¿O hay una colaboración? A eso me refiero. Hay una colaboración, ya que forman parte del proyecto Guillermo Sequera y Mara Mullón, que desde el principio, que son parte de la Dirección de Vigilancia, y más recientemente incorporamos al equipo a Esther Pedroso y Sandra Irala. Apuntamos a tener listo la aplicación para ya con el despliegue antes de cerrar el mes de junio, así que ahí con algunos testeos, algunas pruebas de usabilidad que vamos a estar realizando con equipos de vigilancia de la salud, desearíamos que eventualmente
pueda entrar a ser una herramienta más que ayude a reducir los casos de UCI e incluso fallecimientos en el segundo semestre de este año. Aquí tenemos otra consulta, Pastor. Dice, ¿se podría predecir la recuperación, o sea, los factores para el mismo? Los factores para predecir, ¿sí? La recuperación. Efectivamente. De hecho, en los diseños de modelo, con un abordaje Machine Learning se hablan de casos. Y los casos serían, por ejemplo, si hablamos del modelo fallecido positivo de COVID, los restantes serían aquellos que, entre los restantes estarían aquellos que se recuperaron. Y las condiciones opuestas a las que ayudan a predecir fallecidos por COVID serían aquellos factores que están relacionados a que una persona tenga mayor probabilidad de recuperarse. Excelente. A ver si es que tenemos otra consulta en el chat del Facebook. Vamos a verificar. Tenemos una pregunta de Gerda también, Judith. Sí, te escuchamos, Vivi. ¿Permite hacer una proyección de los casos de contagio y de fallecimientos? Nosotros, con un equipo de la UAA, tenemos un proyecto que está enfocado en hacer un pronóstico más top-down, general de número de fallecidos, número de personas en el tiempo que requerirían UCI. Entonces, ese proyecto tiene un enfoque de predicción, ¿cómo decirle, macro? Este proyecto tiene un enfoque de predicción a una escala distinta, a una escala de casos, pero efectivamente, dado una entrada de conjuntos de casos que se cargan en un día, que llenan los datos demográficos, los datos de síntomas y datos de comorbilidades, se tendría un corte de aquellos que tienen una alta probabilidad de una condición dada, por ejemplo, de requerir UCI o de fallecer. Tendría un número. Bien. Perfecto. Tenemos aquí otra consulta de Gustavo Ortiz, que nos escribe en el Facebook. Dicen, ¿es posible hacer un nuevo estudio sobre la eficacia de los métodos de combate? A ver, entre los objetivos de este proyecto no está contemplado eso ni está pensada esta herramienta como para que ayude a responder a ese tipo de preguntas. Como le comenté, hay otro proyecto que está enfocado en modelos matemáticos que sí intentan responder a esa pregunta, analizar, dados los antecedentes de intervenciones que hemos utilizado en el país y los diferentes resultados que obtuvimos, poder tener eso como antecedente estadístico que nos ayuda a entender mejor la efectividad de las intervenciones que se hicieron en retrospectiva. Resumen, esta herramienta no está pensada para responder a esa pregunta. Ok, cumplo en comentarte porque nos siguió haciendo comentarios acá sobre el mismo. Menciona en UTI, dice, ¿es posible hacer un nuevo estudio sobre la eficacia de los métodos de combate en UTI? Es decir, sobre la combinación de medicamentos y procedimientos utilizados en terapia. Entiendo que ya tu pregunta a eso fue que no está establecido en este proyecto el desarrollo o llegar a ese objetivo. La respuesta sería siempre que se tengan los datos de cada paciente, el tipo de tratamiento que utilizó, podría ser incorporado en el flujo de trabajo, en el esquema de modelado. Siempre en este tipo de enfoques, lo más importante es eso, el proceso de modelado y de tal manera tener flexibilidad a poder realizar algunos cambios, incorporar otras variables dependiendo de la calidad o la cantidad de datos que se pueden conseguir adicionalmente. Es factible. Excelente. Muchas gracias, Pastor. Ya hemos respondido a las consultas de Gustavo también. Les invitamos a que nos sigan dejando sus consultas, tanto aquí en el chat de la videoconferencia como en nuestro espacio de comentarios del Facebook. Bien,
con esto terminamos esta segunda presentación. Agradecemos a nuestro investigador Pastor Pérez por haber compartido con nosotros esta presentación. Esperamos pronto ver ya los resultados finales, tener ya los informes finales y haremos otra presentación seguramente con todos los proyectos que cierren, ¿verdad? En el debido tiempo. Seguimos con la siguiente presentación. Nos acompaña en esta tarde la investigadora María Victoria Heikel. Ella nos va a presentar el proyecto Innovación Tecnológica y Estructura Ocupacional en Empresas Medianas y Grandes del Paraguay en el post-COVID-19. Este proyecto es ejecutado por la Universidad Americana y a continuación vamos a mencionar un breve resumen del currículum de la investigadora. María Victoria Heikel es psicóloga por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y tiene estudios de posgrado en demografía por el Centro Latinoamericano de Demografía, una especialización en derechos humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, también una especialización en género y desarrollo por la Red de Mujeres para el Desarrollo Alternativo del Instituto Superior Universitario de Río de Janeiro, Brasil, y un diplomado en presupuesto público con perspectiva de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Paraguay. Tiene experiencia en investigaciones sociodemográficas por el PISPAL de México y el IRC de Canadá, y en estudios realizados sobre el mercado laboral para la OIT, GTZ y CEPAL. Es docente en la Escuela de Posgrado del Rectorado de la UNA, también en la Escuela de Posgrado de la Universidad Americana y en el Instituto de Trabajo Social. Bueno, con esto le damos la bienvenida a María Victoria. Muchas gracias por acompañarnos, María Victoria. Te escuchamos. Muchas gracias, Judith. Buenas tardes. Quisiera chequear que se está viendo la pantalla. Sí, estamos viendo perfectamente, doctora. Bueno, entonces vamos a comenzar. Este proyecto de investigación es un proyecto relativamente pequeño y corto en duración que está enfocado en el análisis del impacto que tiene la innovación tecnológica en la estructura ocupacional. O sea, combina innovación, tecnología y empleo. El foco del estudio va a estar puesto en empresas medianas y grandes del sector secundario y terciario de la economía paraguaya, y el periodo de tiempo va a ser de los últimos 5 años, con un énfasis muy especial en el periodo de la pandemia, porque estos impactos de la innovación en el empleo se exacerbaron a causa del COVID-19. El equipo es un equipo relativamente pequeño que tiene investigadores que son docentes y decana de la Universidad Americana, la profesora Caterina Rúa, también de Ciencias Administrativas el profesor Miguel Leiva. Rafael Palau es un investigador en formación que viene del área de informática. Tenemos nuestra directora de proyecto, que es Vanessa Cañete, un asistente, Álvaro Romero, y quien les habla, la investigadora principal, que como ya nos dijo Judith, yo vengo del área de la demografía, el derecho al desarrollo y el género principalmente. Este estudio se va a focalizar más en el área de empleo y sobre todo intenta salir de los estudios tradicionales de ciencias sociales porque va a combinar dos áreas que normalmente no van juntas, que son la innovación tecnológica y la estructura ocupacional. Ese es uno de los desafíos que tiene esta investigación y está acompañada por dos organizaciones que no solamente le dan respaldo, sino que le dan posibilidades de sostenibilidad a los resultados, como son la Asociación de Empresarios Cristianos, que están interesados en el debate de los cambios en la estructura ocupacional, y el SINAFOCAL, que está interesado en predecir cuáles van a ser las habilidades necesarias para adecuar sus políticas de formación ocupacional. Entre sus objetivos específicos, la investigación va a aportar
a la identificación de cuáles son las principales innovaciones tecnológicas incorporadas por las empresas paraguayas en estos sectores que hemos definido como objeto de estudio. También va a describir las variaciones que hay en el empleo, en la estructura ocupacional de cada una de las empresas. Se va a trabajar, como es una investigación inicial, por el momento se va a trabajar con 10 empresas seleccionadas. Se van a examinar las características de los puestos de trabajo más afectados por la innovación tecnológica y cómo eso impacta en la estructura por sexo y edad del mercado de trabajo. Vamos a proponer recomendaciones sobre el tipo de habilidades que requieren los puestos que se van creando y también vamos a proponer medidas para adaptar el sistema público de formación ocupacional a la demanda de especializaciones y habilidades que requiere el mercado laboral. El problema que estamos enfrentando y que, como yo decía antes, se maximizó en el momento de la pandemia, es que hay puestos de trabajo que se están creando, puestos de trabajo que se están transformando y puestos de trabajo que se están descartando. Esto, como todo el mundo lo sabe, tiene un debate muy fuerte a nivel internacional, pero no está teniendo un debate con demasiada información de base científica en el caso Paraguay. Hay un estudio presentado por el Banco Mundial en coordinación con la OIT recientemente que predice que para el año 2030 se van a perder 3.4 millones de puestos de trabajo en la industria y la construcción. Y esta pérdida no va a ser compensada con la creación de 2 millones de puestos nuevos en el comercio o de 500.000 puestos de trabajo en el sector transporte. Entonces, ahí hay un problema de un mercado de trabajo que aparentemente se está contrayendo. En el caso de Paraguay, el sector secundario y terciario de la economía, que es el que vamos a estudiar, reúne, según la última encuesta de hogares, 2.8 millones de trabajadores, que es el 20 y el 60% de la fuerza de trabajo paraguayo. Y este sector es el que está siendo afectado por estos cambios que estamos anotando aquí. Estas transformaciones que se están dando en el mercado de trabajo van a significar para un grupo importante nuevas oportunidades de empleo. Para la mayoría, la necesidad de hacer esfuerzos adicionales de recapacitación para ponerse en consonancia con los cambios. Los que no logren la recapacitación probablemente van a migrar al sector informal de la economía y del trabajo porque es mucho menos exigente en tanto innovación y calificación, y los que no lo logren completamente probablemente van a engrosar la fuerza de trabajo desempleada. Nosotros sabemos que por el COVID la innovación tecnológica se aceleró muchísimo y muchas empresas escalaron en la incorporación de tecnología. Si estos cambios significaron un buen negocio, digamos, si el delivery significó un buen negocio para una cadena de restaurantes, ese negocio va a perdurar, o sea, el cambio se va a quedar. Pero en el caso de Paraguay, lo que se vio con la pandemia es que la incorporación de herramientas digitales es muy desigual, tanto entre sectores como al interior de cada sector. Al interior de la salud, de la educación, de la producción y del empleo, hay muchas diferencias. No es lo mismo, vimos, lo que hay en términos de educación virtual en el sector privado con el sector público. No es lo mismo la espalda financiera que pueden tener las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes para sustituir fuerza de trabajo por inteligencia artificial. Y no es lo mismo la inserción que puede tener una persona que tiene habilidades de comunicación en línea, virtuales, como las que están desarrollando ahora prácticamente en todas las universidades, que una persona que no puede conjugar el bilingüismo castellano-guaraní que hay en el caso paraguayo. Esto solamente para poner un ejemplo de incorporación desigual de la tecnología. Y como les decía antes, hay diferentes posiciones en el debate empresarial, en el debate sindical, en el académico. Hay diferentes
posiciones acerca de si la innovación tecnológica y digital es un aporte al desarrollo o es un riesgo para aumentar desempleo, la pobreza y otros problemas sociales. Sabemos que esa mejor o peor inserción que tenga la fuerza de trabajo en los nuevos empleos va a tener que ver principalmente con el capital humano que hayan acumulado antes de ingresar o para mantenerse en el mercado laboral. Esto es, el nivel de educación y la formación ocupacional. También sabemos que hay programas de formación que se van a tener que adaptar a la demanda del sector productivo. Los que están van a tener que revisarse y hace falta conocer con anticipación los cambios que van a haber en la demanda laboral y es justamente esa la orientación que tienen los resultados de esta investigación. También sabemos que las empresas más competitivas y rentables van a ser aquellas que mejor se adapten a las exigencias del nuevo contexto. Hasta ahora, lo que podemos decir es que, según la literatura internacional, las actividades cognitivas o que implican relaciones interpersonales no rutinarias, estamos hablando de tareas en las empresas, y que tienen elevados niveles de educación, estas van a permanecer y van a aumentar. Típicamente son las tareas de gestión administrativa en donde es más fácil incorporar un software de inteligencia artificial. Esto está muy asociado a un mayor uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Pero este grupo de tareas en el empleo, podemos pensar, según la literatura, que esto va a aumentar. Queremos ver cómo funciona en las diferentes empresas en el caso paraguayo. También en una situación similar se encuentran las actividades manuales no rutinarias, o sea, no repetitivas, pero con bajos niveles de educación. Las acciones de vigilancia son típicas de este grupo. Estas son tareas muy difíciles de automatizar y tienen bajos costos de mano de obra. Entonces, como que no vale la pena invertir demasiado en tecnología para reemplazarlos. Entonces podemos predecir que este tipo de trabajo va a permanecer. Sin embargo, tareas que son actividades cognitivas, o sea, que se hacen con el trabajo más de tipo intelectual, o que son manuales, pero muy rutinarias, y que exigen un nivel medio de educación, como la persona que con una plantilla en papel controla el stock de mercaderías. Estas tareas son las más afectadas por la automatización porque tienen un costo de mano de obra medio por su nivel educativo y son fácilmente reemplazadas por un software o por un programa de inteligencia artificial. No así una persona que hace trabajos manuales y que tiene muy baja remuneración. Reemplazar ese grupo de trabajadores con inversión tecnológica puede resultar muy caro y va a ser posible solo en algunas empresas. Sin embargo, las tareas cognitivas que exigen un alto nivel de especialización, si pueden ser reemplazadas con el software, también esto puede ser un buen negocio, pero va a significar una transformación importante en el mercado de trabajo. Para hacer la investigación, que como les decía antes, se está iniciando, estamos en la fase de montar el trabajo de campo, vamos a trabajar con 3 tipos de instrumentos que se vieron también afectados por la pandemia. Enseguida les voy a contar por qué. El principal es una guía de entrevista en profundidad que se hace en las empresas con las áreas de innovación, de calidad y de gestión de personas, para identificar cuáles fueron las innovaciones incorporadas y cuáles fueron los cambios en los puestos de trabajo en los últimos 5 años. Otro instrumento que iba a ser un cuestionario y que ahora se volvió en un cuestionario virtual es la ficha de descripción de puestos de trabajo que normalmente tienen las empresas que están certificadas con el ISO de gestión de calidad 9001. Estas fichas originalmente iban a ser consultadas en las empresas y completado un formulario para la base de datos. Ahora lo que estamos conversando con las empresas
que puedan disponibilizar sus archivos de descripción de puesto de trabajo en una nube y se va a hacer la carga de la base de datos a través de un sistema virtual. Esto es porque el equipo de pasantes de la universidad, son 10 estudiantes que iban a encargarse de esta parte del trabajo de campo. No queremos que se exponga a lo que significa la pandemia en este momento y se transformó toda la estrategia del trabajo de campo a una estrategia que yo diría en este momento es 90 a 95% virtual. Y es otro desafío que tuvimos que afrontar, pero siendo un proyecto de innovación tecnológica, nos pareció que teníamos que encontrarle la solución. Y finalmente se va a trabajar con una encuesta de percepción anónima, voluntaria, digital, para todas las colaboradores y colaboradores, preguntándoles cómo se ven a sí mismos en sus habilidades para desempeñarse en la tarea que ocupan o para escalar a una mejor posición dentro de su empresa. Entonces, el trabajo no solamente se va a enfocar en los archivos, en los manuales de funciones y operaciones que tiene la empresa de sus cambios en los puestos de trabajo, sino que también queremos ver cómo se siente la gente, o sea, cómo se siente la trabajadora, cómo se siente el trabajador en toda la estructura, desde los puestos que son los puestos más simples hasta los puestos medios, directivos y gerenciales, cómo se está sintiendo la demanda del empleo, cómo se siente el trabajador frente a los desafíos que tiene que enfrentar. Como les dije, esta conformación del equipo de trabajo con los estudiantes se transformó en una arista virtual de la investigación, no prevista, pero ya prácticamente resuelta. Y se hizo una capacitación a los 10 estudiantes que van a participar en 3 cuestiones principales. En el marco del proyecto, para que entiendan a qué están aportando, en los conceptos que sustentan los instrumentos de recolección del trabajo, que es una categoría ocupacional, que es un perfil del puesto, que es una ISO 9001, y en el uso de la línea de instrumentos de recolección de datos, que son herramientas virtuales que no estaba previsto. Pero creemos y estamos muy satisfechos junto con la Universidad Americana porque creemos que estamos formando como gente que potencialmente podría hacer investigación y la estamos formando en una estrategia de trabajo virtual que puede resultar muy interesante para los estudiantes. En la selección de empresas, que como les decía yo, tendrían que ser 10, por el momento estamos trabajando ya con 12, porque siempre puede haber alguna que pueda descabalgar en el camino. Ya tenemos 2 acuerdos con las empresas firmados y son empresas que pertenecen al área industrial, 4, 3 al comercio, 1 al transporte, otra al sector finanzas y 3 a lo que se llama actividades, bla, 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 empresariales. O sea, lo importante aquí es que son empresas que normalmente son subcontratadas por empresas. Entonces, ahí hay como una cadena de innovaciones que nos parece muy interesante de incluir. Este cuadro de selección refleja relativamente bien la composición de los porcentajes de fuerza de trabajo en cada uno de los sectores. Y fíjense que la mayoría tiene el ISO 9001, porque esta es una ISO que exige que las empresas guarden la descripción de los puestos de trabajo. Entonces, estas son empresas que nos van a poder brindar la información. También van a ver que hay ISO 4001. Estas son empresas de calidad en el impacto al medio ambiente que han informatizado una buena parte de toda la información de las empresas, entonces es muy fácil trabajar con ellas. Y las otras son empresas que tienen un premio a la innovación, al liderazgo en energía, y la última es una empresa reclutadora de recursos humanos que también tiene una visión bastante acertada de lo que son los cambios en el mercado de trabajo. Entonces, hasta aquí llega mi presentación y bueno, me quedo atenta por si hay preguntas o algo que se requiera profundizar.
Muchísimas gracias, doctora María Victoria. Vamos a verificar si tenemos algunas consultas. Recordamos que estas presentaciones quedan registradas en nuestra página de Facebook para las personas que quieran volver a ingresar y a ver una o dos presentaciones. Todas las jornadas están registradas en la fanpage de CONACYT y también en el canal de YouTube del CONACYT. Estamos verificando si no tenemos algunas consultas sobre este tema puntual. Les recordamos también que nos pueden dejar sus consultas tanto en el espacio del Facebook, en el espacio de comentarios, como también en el espacio del chat. Y aquí veo que ya nos están haciendo una consulta. Dice esta consulta, doctora, dice, ¿en qué fase se encuentra la investigación y cuál sería la siguiente fase? Consultan, doctora. Sí, como decíamos, esta es una investigación que está comenzando, ya resolvió la conformación del equipo, el perfil de las empresas, la definición de los instrumentos de recolección y el entrenamiento al equipo que hace el trabajo de campo. Entonces, la siguiente fase que ya está comenzando es la recolección de la información. O sea, estamos comenzando el trabajo de campo, todos los demás instrumentos ya están definidos. Creo que hay una pregunta de la misma persona. Sí, así mismo, doctora. Aquí tenemos, dice, ¿en qué momento se expandirá la muestra? Ojalá en futuras investigaciones. Ujú. En este proyecto va a hacer un estudio en profundidad de las 10 empresas que representan estos sectores que mostré en la última diapositiva. Y sí, creemos nosotros que como resultado se va a poder establecer un índice que pone en relación la innovación con el cambio en el empleo y a partir de ahí ya se podría pensar en investigaciones más masivas para poner a prueba el índice. Esos índices en este momento en Paraguay no existen. Aquí tenemos al parecer otra consulta, doctora. Un segundito. Ajá, un comentario más que nada con gusto a seguir con la investigación. Y la señora Gerda tiene una pregunta también, Judith. ¿Se podrá hacer una caracterización de la formación de recursos humanos necesarios para proyectar por tipo de empresas? Consulta. Sí, y esto tiene una segunda respuesta que la voy a dar enseguida. Lo que vamos a tener es el perfil curricular y metodológico de políticas de formación ocupacional con una visión de futuro. O sea, lo que se pretende aquí es determinar cuáles son las habilidades que el mercado está requiriendo para hacer los ajustes de formación ocupacional de acuerdo a las nuevas habilidades. Y yo decía que esto tiene dos respuestas porque si bien son 10 empresas, que puede parecer poco, pero se van a estudiar 100 puestos de trabajo que sean representativos y eso ya no es poco. Fíjense que empresas medianas y grandes estamos hablando de más de 1000 trabajadores en cada una. Entonces estamos hablando de más de 10.000 trabajadores o yo diría que hasta 15.000 vamos a llegar y de eso se van a estudiar 100 puestos de trabajo. Pero lo importante es que van a haber dos niveles de informe. Un informe nacional global en donde se va a ver la situación en general de los sectores secundario y terciario y un informe particular que se entrega a cada empresa y que es confidencial para la empresa, pero que le permite ver a cada una cómo está su situación interna. Por supuesto, esto no se puede publicar porque en el acuerdo con la Universidad Americana, ya con CONACYT, dice que la información de la empresa es confidencial, se va a usar solo para fines científicos en general, sin identificarla, pero cada empresa va a recibir un informe interno que le va a permitir ver cuáles son los puestos que están perdiendo,
cuáles son los puestos que están necesitando y cuáles son los programas de capacitación que deberían impulsar para mejorar las condiciones de productividad y de rentabilidad al interior de sus empresas. Y como SINAFOCAL es una organización asociada a la investigación, pensamos que se puede continuar con una línea que SINAFOCAL ya tiene, que es de ir diseñando cursos de acuerdo a necesidades Creo que la específicas. señal de la doctora María Victoria No sé dónde se está un quedaron. poco. La escucha. Sí, ¿y dónde nos quedamos? Sí, Y creo no que se me la cortó. última parte. Sí. Bueno, Ah, lo que vale. estaba diciendo es que SINAFOCAL tiene una línea de trabajo que trata de enfocarse en grupos de empresas con las mismas necesidades, ir creando cursos de formación específicos según la demanda. Y pensamos que esta investigación va a contribuir fuertemente a esa nueva estrategia. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra consulta que quieran hacerla a viva voz, también pueden eh, hacerla sin problema. En el Facebook tenemos una consulta, doctora. ¿Hay algún dato del sector de trabajadores independientes y también cómo afecta a mujeres independientes en comparación a hombres independientes? La pregunta es muy interesante y creemos que el sector independiente está sufriendo las consecuencias del COVID de manera muy particular. Ahora, el enfoque que tiene el objeto de esta investigación es con innovación en empresas. Entonces, por definición, en este momento todavía no estamos incluyendo el sector independiente. Para la población que está empleada formalmente en empresas, sí vamos a estudiar variaciones por sexo y edad. Lo que se quiere saber es si son más vulnerables a los cambios las mujeres y los hombres, los jóvenes, edad media, edad adulta, cómo se comporta la innovación en cada grupo. Muchísimas gracias por su respuesta, doctora María Victoria. Eh, ya como cierre, vamos a ver si no hay una última consulta y ya A estaremos. ver, una Sí, consulta. sí, le escuchamos. Entre el desempleo cíclico y coyuntural, ¿va de alguna manera, esta investigación va a poder darnos alguna idea? O sea, yo soy del Ministerio de Educación, aclaremos. Entonces, este desempleo cíclico y coyuntural, de alguna manera está determinado por el nivel de capacitación de las personas, según entiendo la señora María estuvo comentando, ¿verdad? Y proyectar un poco, yo sé que probablemente es muy complicado que esta investigación en sí dé una respuesta, pero sí podría ser un punto de partida para otras investigaciones de decir, bueno, si tenemos hoy día este tipo de mano de obra calificada X, ¿verdad? ¿En qué medida económicamente esto podría afectar a profundizar un desempleo cíclico o coyuntural si seguimos bajo esta misma proyección de gente formada, digamos? Entonces, ¿usted cree que podría colaborarnos para futuras investigaciones en relación a esto? Para futuras investigaciones, pero también con datos de esta misma investigación. Fíjese que al desempleo cíclico y coyuntural hay que agregarle el desempleo crónico. O sea, si van a haber transformaciones en el mercado de trabajo, probablemente van a haber puestos de trabajo que están desapareciendo. Entonces, la gente que estaba entrenada para ser dactilógrafa, por ponerle un ejemplo casi burdo, estas personas van a estar en desempleo crónico, porque la dactilografía no es una tarea que ya es contratada por las empresas. Y cuando uno dice dactilografía, puede decir muchas otras cosas más.
Entonces, sí sabe lo que vamos a poder determinar es cuál de este desempleo es cíclico, cuál es coyuntural y cuál es crónico. O sea, cuáles son las capacidades que ya no son competencia dentro del, no competencia en competitividad, sino en conocimiento, que no son competencias para desempeñarse en el mercado de trabajo, y cuáles son las nuevas habilidades que el mercado de trabajo está exigiendo. Yo creo que sí va a ser punta para nuevas investigaciones, pero además ya nos va a dar alguna luz sobre la preocupación que usted tiene en este momento. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias, señora Gerda, también por sus consultas. Gracias a la señora María Victoria por acompañarnos con esta presentación. Entonces estamos cerrando nuestra 8ª jornada de ciclo de seminarios sobre los avances de los proyectos de investigación. Agradecemos también a Judith, Cintia Villalba. Sí, la escuchamos. para la primera expositora, o sea, la primera exposición, una pregunta. Sí. Esa base de datos sería muy interesante quizás utilizar para hacer una estimación de los casos necesarios para vacunación de población vulnerable. ¿Se podría utilizar? Porque viste que ahora llega la cantidad de vacunas, no va a poder sostenerse ni siquiera para los que tienen 70 años. Luego iría bajando de rango de edad, supongo, a 60, y no sé si de 60 va a bajar a 50, pero parece ser que de ahí ya va a ir para la población vulnerable. ¿Podríamos cargar esa base de datos para estimar el número de personas vulnerables que requieran vacunación? La investigadora Cintia Villalba, ¿estás ahí? Sí, estoy Sorry. acá. Sí, Perfecto. claramente podría usarse para eso y también, o sea, el punto de partida es tener identificadas a esas personas. Este es el punto de partida de eso, ¿verdad? Se podría utilizar para la vacunación, claramente sería muy factible utilizar esa base de datos, ¿verdad? También podría, podría utilizarse no solo para el COVID, sino para futuras por ejemplo, para el caso de dengue, que también afecta, o sea, son las personas más vulnerables, así que afectan también a este tipo de pacientes. Okay. Muchas gracias, Cintia. Bien, entonces, ya cerrando nuestra 8ª jornada, te agradecemos mucho, Cintia, María Victoria, Pastor, y a todos los equipos de trabajo que estuvieron compartiendo con nosotros en esta tarde. Y les invitamos a seguir con nuestra 9ª jornada el próximo martes a las 16 horas, también por este medio, por Webex, y también por el Facebook Live del CONACYT. Para todos, que tengan una muy buenas tardes. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.